¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Recientemente el negocio de las telecomunicaciones se ha vuelto un campo de batalla donde las empresas dedicadas, por ejemplo, a la telefonía celular y fija, al internet, a la televisión, están confrontadas como nunca. ¿Por qué esta crispación? ¿Cuáles son los intereses que se encuentran detrás de estas negociaciones? ¿Qué papel debería jugar el Estado y sus políticas para que el resultado de las negociaciones dé un mejor desarrollo tecnológico para el país? Estas y otras preguntas las abordaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. México está reprobado en materia de competitividad de su industria de telecomunicaciones en la mayor parte de los comparativos internacionales. La causa es que en el país existe una estructura casi monopólica ante la existencia de una empresa dominante en el sector, así como una lenta y pobre aplicación de las leyes de competencia, lo que repercute en contra de los consumidores. Es preocupante que a 20 años de que se anunció la privatización del monopolio gubernamental, Telmex, la competencia en el mercado fijo medida por línea solo alcanza 8 puntos porcentuales. O sea, el operador principal tiene 92% del mercado y el resto de los competidores 8% de las líneas del mercado. 8 puntos en 20 años es muy poco. Mi diagnóstico es que la situación no está bien, aunque ha ido mejorando recientemente. Para los consumidores, para los usuarios del sector de telecomunicaciones, pues no es muy bueno. O sea, si lo comparas a nivel internacional, si ves las cifras últimas de la OCDE, seguimos con servicios caros en telefonía celular, en telefonía fija. Las telecomunicaciones son un negocio jugoso en México, ya que en el país hay 80 millones de líneas de celulares, 20 millones de teléfonos fijos y 25 millones de usuarios de Internet. México tiene un potencial en telecomunicaciones importante, un mercado importante, que a finales del año 2008 representó prácticamente 32 mil millones de dólares, de los cuales prácticamente 18 mil millones es la telefonía móvil. Pero los consumidores de la OCDE y Corea pagan 50% menos por el servicio de Internet y reciben 8 veces más velocidad de banda que en México. Esto se explica en gran parte por la falta de competencia, afirman expertos. En el mercado hay grandes empresas y consumidores indefensos, a pesar de que hay entes regulatorios en telecomunicaciones, la COFETEL, la SCT, la COFECO, Hacienda, la COFEMER y Profeco. Además, urge que se aprueben las reformas que se quedaron en el Congreso, promovidas por el Ejecutivo. Quizá ahí la que vale la pena destacar es una que se quedó pendiente todavía en la legislatura actual, pero bueno, la legislatura actual ya terminó de sesionar de manera ordinaria y tiene que ver con abrir al 100% de inversión extranjera en la telefonía fija, lo cual podría permitir la entrada de nuevos operadores que le incorporen más competencia en este mercado. El ingreso de la Comisión Federal de Electricidad para que rente su infraestructura de fibra óptica para la transportación de voz, datos y video puede ser otra medida que abarate los costos de las telecomunicaciones, aunque los expertos recomiendan que la CFE sea más agresiva en su apertura, ya que solo licitará 2 de 36 hilos de fibra que tiene. Es una red dorsal, prácticamente una columna vertebral lo que se está licitando, y de ahí que es importante, y por eso la lucha entre operadores, precisamente para que no sea una sola empresa, sino varias las que tengan acceso, y de esa manera se reduzca el precio del transporte, que es uno de los costos muy importantes, y que en un momento determinado se traduzca también en mejores tarifas para el público usuario. La industria demanda grandes inversiones, por lo que pocas empresas tienen los recursos financieros para entrar al sector. Pero a decir de los analistas, la empresa dominante, Telmex, en sexenios pasados, mantuvo bajo su influencia a funcionarios de la COFETEL y de la SCT
para impedir que el sector se abriera a la competencia. Cierto o falso, lo real es que aún no se logra la competencia, lo que genera pérdidas económicas. Por no tener esas telecomunicaciones que nos corresponderían como país, estamos perdiendo 2.8% del PIB. Los consumidores también pierden. La reciente regulación de las áreas de servicio local, que pretende eliminar los cargos de larga distancia en 70 grandes áreas del país para que las llamadas se cobren como locales, no ha podido entrar en vigor porque Telmex se amparó, ya que dejaría de ganar cada mes $40 millones. Les agradezco mucho a los especialistas que nos acompañan esta noche para abordar este intrincado tema. Y siguiendo la tradición de Espiral, les pido que sean ustedes mismos quienes se presenten. Don Santiago, comenzamos con usted. Muchas gracias. Soy Santiago Gutiérrez y estoy aquí como vicepresidente nacional de telecomunicaciones de Canieti. Canieti es la cámara que, entre otras industrias, agrupa al sector telecomunicaciones. Bienvenido, le agradezco mucho. Muchas gracias. Licenciada Levy. Gracias. Buenas noches. Soy Irene Levy, soy abogada en telecomunicaciones. Soy profesora de la Universidad Iberoamericana de Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones y consultora independiente hasta el momento en materia de telecomunicaciones. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Gabriel. Buenas noches, Ricardo. Yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco, columnista del periódico El Universal en temas de telecomunicaciones y radiodifusión. Gabriel Sosa Plata, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues entremos en materia. Les pregunto, ¿por qué tanta crispación? Es decir, veo al gobierno llamando la atención al sector por su falta de competencia, veo a las distintas empresas, particularmente telefónicas y televisoras, dándose golpes por arriba y por abajo de la mesa, y muchos otros síntomas que nos hablan de una suerte de crisis de comunicación en un sector que requeriría pues más colaboración que pleito, supongo. Cuando tú mencionas el término crispación, se me hace un poco raro escucharlo, porque cuando uno ha estado involucrado con esta industria muchos años, es un fenómeno, ha sido un fenómeno tan natural durante todo el tiempo. La crispación no es novedad. No es novedad. Es real, pero no es novedad. Si tú recordarás, no sé, en un tiempo hubo empresas que tenían 200 litigios simultáneamente, hasta el año 2000, por así decirlo, entre amparos y otra serie de recursos. Dices, bueno, lo que estamos viviendo ahorita es simplemente déjà vu de lo que se vive desde que se abrió a la competencia. Tiene obviamente unas características diferentes al inicio de la competencia, o hace 5 años, o inclusive hace 10 años. Y la gran diferencia es que hoy en día hay el mayor número de competidores potenciales que ha habido en la historia. Y eso se debe básicamente a la convergencia de industrias y a la convergencia de servicios. Es un crecimiento de Internet bastante alto, alrededor del 17% anual como negocio, y un crecimiento también de la telefonía celular que ronda por el 16,5%. Es un buen negocio comparado con muchos otros del país. Hay mucho dinero potencial ahí adentro. Pero yo creo que además de lo que mencionaba Santiago, que estoy de acuerdo con eso, una de las razones por las cuales la crispación parece mayor ahora es por el avance tecnológico. Es decir, ahora que existen más tecnologías, las empresas no solamente son más empresas, sino que tienen mayores aplicaciones. Una empresa que solamente podía prestar un servicio, ahora con el mismo medio de transmisión puede prestar varios servicios. Entonces, las televisoras que solamente estaban en televisión, ahora ya están en telecomunicaciones. Y las de telecomunicaciones que solo estaban en telecomunicaciones, telefonía, internet, ahora ya también quieren estar en televisión. Entonces está volviendo un medio un poco más promiscuo, que siempre ha sido, pero se está volviendo un poco más promiscuo. Entonces están dando todos hasta con la cubeta por ganar más mercado, porque el mercado está ahí y es el mismo. Los que no somos expertos en el tema, podríamos quedarnos con una duda seria de lo que ambos están diciendo. El reportaje al principio hablaba de monopolios, y es que sí, hablamos de telefonía, inmediatamente hablamos del monopolio de Telmex. Hablamos de televisión, inmediatamente hablamos del duopolio, y fundamentalmente de la presencia importante que tiene Televisa. Y ustedes están diciendo que no, que en realidad es un sector donde tiene hoy muchos competidores,
que eso es lo que se está observando. Me ayuda nada más a resolver, ¿tenemos monopolio o no tenemos? ¿Más competidores, menos, Gabriel? No, yo creo que sí, evidentemente sí tenemos monopolios, por supuesto. La consolidación que ahora está preocupando mucho en el sector ya ha sido uno de los factores obviamente de controversia, ha sido uno que es uno de estos monopolios o con una presencia oligopólica, que es fundamentalmente Televisa, está creciendo en el ámbito de las telecomunicaciones de una manera impresionante. Si Televisa ya tenía una presencia muy importante en televisión abierta, ahora lo empieza a tener, por ejemplo, en televisión de paga, con estas adquisiciones recientes de empresas de televisión por cable, que han sido autorizadas por la COFECO, por la Comisión Federal de Competencia. Ya Televisa, con lo que es el sistema satelital y por cable, ya llega prácticamente, controla el 60% del mercado de la televisión de paga en este país. Más aparte la presencia que ya era importante en materia de concesiones, de emisoras pues que opera, de televisoras que opera. El mercado publicitario, cerca del 70% del mercado publicitario lo controla Televisa. Las audiencias, que son fundamentales cuando hablamos de ese terreno, que es uno de sus aspectos, por supuesto, fundamentales. Y eso ha generado un enorme disgusto en el sector, porque por otra parte no se le permite a Telmex ofrecer servicio de televisión de paga o televisión restringida. Y nos encontramos con una posición, en este caso del presidente de la COFECO, diciendo que, y lo ha dicho con estas palabras, fortalecer a Televisa para debilitar a Telmex. Y alrededor, un conjunto de empresas que están algunas apoyando a uno de estas empresas, Televisa, y otro grupo de empresas a otras, ¿no? A la otra. Sonaría de sentido común que si hay una fuerte presencia de una empresa en el sector televisivo, una muy fuerte presencia de otra empresa en el sector de la telefonía, pues ponerlas a competir entre sí podría resolver el tema de la concentración en cada uno de estos sectores. Es decir, como estás planteando, pues que Televisa entre al sector de la telefonía no parece una mala idea. Que Telmex entre al sector de la televisión no parece una mala idea. ¿Por qué no hay acuerdo en esto? Me pareciera tan lógico. Bueno, tu pregunta anterior, déjame abordar eso. Dices, ¿cómo es posible que haya tantos participantes y haya tan poca competencia? Básicamente. Entonces, una explicación es que los participantes que están, digamos, emergiendo en la actualidad, están tomando posiciones apenas. Es decir, el tamaño del pastel es tan atractivo, no solamente en el presente, sino el potencial que tiene a futuro, que obviamente los nuevos jugadores están tratando de armar sus estrategias, sus posiciones, etcétera, pero todavía no están maduros en el mercado. Entonces, todavía hay muchísima historia de dominancia, mucha historia, además propiciada por la naturaleza de la misma industria, que es una industria altamente intensiva en capital. Entonces, tiene una enorme barrera de entrada y eso propicia que dominen grandes empresas. Entonces tú dices, ahora sí a tu pregunta, ¿por qué no poner a competir a los dos gigantes? No necesitas ponerlos a competir, ya están compitiendo. O sea, la lucha ya inició y lo que estás viendo en controversia, lo que estás viendo en confrontaciones, es precisamente un reflejo del interés tan enorme que hay por el pastel.